Alejandro Magno, también conocido como Alejandro el Grande, fue el rey de Macedonia y uno de los conquistadores más grandes de la historia. Aristóteles se encargó de su educación, y su reinado es considerado por los historiadores como el inicio del periodo helenístico. Alejandro ascendió al trono muy joven y en menos de una década logró tomar el territorio que se extendía desde Grecia hasta Egipto y la India. Su campaña más famosa fue la conquista del Imperio Persa. Logró fundar varias ciudades, como Alejandría en Egipto, y promovió la cultura griega, un proceso conocido como helenización. Su legado como líder y estratega sigue siendo una referencia en la historia militar. A continuación vamos a adentrarnos un poco más en su fantástica biografía. Veamos. ¿Quién fue Alejandro Magno? Alejandro Magno, 356 a 323 AC, también conocido como Alejandro III de Macedonia o Alejandro el Grande, fue un rey macedonio que conquistó el mundo griego, el imperio persa, Egipto e India y conformó el imperio más grande de la antigüedad. Nació en Pella, Macedonia, Grecia, hijo del rey Filipo II de Macedonia y Olimpia de Epiro. Su padre lo preparó militarmente, le encomendó su educación a Aristóteles y lo asoció al trono macedonio desde muy joven. Al morir Filipo II en 336 AC, Alejandro lo sucedió como rey de Macedonia. Durante su gobierno, extendió la cultura griega en los territorios conquistados y dio inicio a lo que se conoce como cultura helenística. La consolidación del poder de Alejandro Magno. El padre de Alejandro, Filipo II, ocupó el trono de Macedonia entre 359 y 336 AC. Durante su gobierno convirtió a Macedonia en una monarquía centralizada fuerte e introdujo una serie de reformas militares que la convirtieron en la primera potencia guerrera de la región. Con sucesivas victorias militares, construyó un ejército que llegó a controlar los territorios que se extendían desde el Danubio, por el norte, hasta Tesalia, por el sur. Además, se impuso sobre las polis griegas y creó la Liga de Corinto, y consiguió su apoyo para iniciar la conquista de Oriente. Durante el reinado de su padre, Alejandro estuvo a cargo de la caballería de las tropas macedónicas de la batalla de Queronea, 338 AC, que marcó la victoria definitiva de Macedonia sobre las polis griegas. En 336 AC, Filipo II fue asesinado por un miembro de su corte, por razones poco claras. Al asumir el trono macedónico, Alejandro se propuso consolidar y extender el imperio que había formado su padre. Para ello, debió reprimir a las polis griegas que habían aprovechado la muerte de su padre para rebelarse. Luego, en 334 AC, se enfrentó al imperio persa, que había vuelto a avanzar sobre las polis griegas, y derrotó a su rey, Darío III, en la batalla de Gránico. Desde entonces, se dedicó a la expansión del reino. Con esta victoria, Alejandro comenzó a ser llamado Magno, que significa el Grande. Las conquistas de Alejandro Magno. Entre 334 y 323 AC, Alejandro construyó el imperio más grande de la Edad Antigua. En 334 a.C., el ejército liderado por Alejandro ingresó en Asia Menor y derrotó a las tropas persas de Darío III. Luego, 2 años después, conquistó Egipto y comenzó una serie de campañas que le permitieron imponerse en el Levante, Babilonia y cada una de las satrapías, provincias, que habían sido parte del imperio persa. En 326 AC, Alejandro comenzó su campaña a la India, en la que sufrió importantes derrotas. Si bien logró extender el límite oriental de su imperio hasta el río Indo, los soldados de su ejército se negaron a seguir luchando en los territorios cada vez más remotos, ante un relieve y clima hostil. Las Alejandrías de Alejandro Magno. De las 70 ciudades fundadas por Alejandro Magno, 50 llevaron su nombre. Durante sus campañas militares, Alejandro fundó decenas de ciudades. A la mayoría de ellas les dio su propio nombre, Alejandría.
Las distintas ciudades estaban situadas en puntos estratégicos a lo largo del imperio y se ubicaban en la confluencia de las diferentes rutas comerciales que unían Oriente y Occidente. La más conocida de las ciudades fundadas por Alejandro fue la Alejandría del delta del río Nilo, en Egipto. Esta ciudad se convirtió en uno de los centros urbanos más prestigiosos de la región, por sus riquezas y su cultura. Llegó a tener más de 500.000 de habitantes, en su mayoría griegos, egipcios y judíos. Conocimientos militares. Al igual que su padre, Alejandro Magno mantuvo un ejército profesional para sus conquistas. Alejandro recibió de parte de su padre Filipo II toda la enseñanza bélica necesaria. A corta edad, logró imponerse y ser un hábil comandante militar que ganó el respeto y la confianza de sus soldados. Una táctica militar característica del ejército macedónico fue la llamada falange macedónica, que implicaba una formación de combate integrada por soldados profesionales entrenados con armamento pesado y caballería. Estas tácticas militares requerían gran entrenamiento y disciplina, y constituyeron un elemento clave en la victoria de los ejércitos enemigos. Religión en el imperio de Alejandro Magno. La religión y cultura macedónica pertenecían al mundo griego. Los griegos creían en muchos dioses, a los que les atribuían forma humana. Los dioses, pese a ser inmortales, tenían las mismas virtudes y defectos que los humanos, sentían amor, miedo, celos, odio, etc. Los dioses más importantes del panteón griego eran los 12 dioses que habitaban en el monte Olimpo, donde vigilaban la conducta de los humanos e intervenían cuando lo deseaban. Para venerar a los dioses, los griegos construían estatuas que se ubicaban dentro de grandes templos de piedra. Sin embargo, en los templos griegos no se llevaban a cabo ceremonias religiosas ya que se consideraba que eran espacios exclusivos para las divinidades. En vez, se reunían en altares hechos al aire libre y realizaban ceremonias encabezadas por sacerdotes dedicados a cada dios particular. Por otro lado, con la expansión del imperio, Alejandro permitió que los pueblos conquistados mantuvieran sus dioses, su cultura y sus tradiciones. Política del imperio de Alejandro Magno. Magno intentó generar alianzas matrimoniales entre vencedores y vencidos. El imperio alejandrino fue una monarquía centralizada. Bajo la influencia del estilo político de Oriente, Alejandro divinizó su figura como emperador. Se denominó hijo de Amón Zeus y se proclamó descendiente de Heracles y Aquiles, míticos héroes de la cultura griega. Para la administración del gobierno, Alejandro tomó diferentes decisiones, según la estructura política de cada región conquistada. En general, mantuvo los gobiernos locales, tanto en las polis griegas como en Egipto y las satrapías persas, y designó a jefes militares macedonios para que los supervisaran. A su vez, incluyó dentro de su séquito y entre sus colaboradores de confianza a diferentes gobernadores y jefes militares de los estados conquistados. Además, fomentó la unión de funcionarios macedonios con las élites locales, a fin de establecer una red de poder que le permitiera mantener el control de tantos territorios. Cultura y sociedad de Alejandro Magno. Con las conquistas militares, Alejandro Magno creó un imperio que integraba regiones muy diferentes entre sí y que incluían diversas creencias y costumbres sociales. Si bien fomentó la expansión de la cultura griega, respetó las costumbres y ceremonias locales. Con la creación de su imperio, se originó la cultura helenística, que incluye la integración y el sincretismo de la cultura griega con las culturas orientales. Sin embargo, Alejandro no vivió lo suficiente como para organizar la sociedad ni las costumbres del imperio que había creado, y la cultura helenística se desarrolló en los reinados de sus descendientes. En Egipto. El momento en que Alejandro llegó a Egipto fue importante. Los sacerdotes de Amón lo proclamaron hijo del dios Zeus, lo que le dio un estatus divino entre los egipcios. En el oráculo de Siwa, se le dijo que debía gobernar el mundo. Esta experiencia mística fortaleció su ambición y su creencia en su destino como conquistador. Diógenes.
Uno de los encuentros más destacados fue con el filósofo Diógenes de Sinope. Se cuenta que Alejandro, al visitar Corinto, encontró a Diógenes descansando al sol. Al ver al filósofo, le preguntó si podía hacer algo por él. Diógenes respondió que sí, que se apartara porque le tapaba el sol. Esta respuesta dejó a Alejandro impresionado, quien afirmó que, si no fuera Alejandro, habría querido ser Diógenes. Las extravagancias de Alejandro Magno. Alejandro fue un rey con gran carácter y ambición cuya personalidad se vio reflejada en sus extravagancias y excentricidades. De acuerdo a los historiadores, a Alejandro le gustaba el lujo y la opulencia y durante sus conquistas, solía llevar consigo un séquito de artistas y músicos. También acostumbraba a estar rodeado de objetos de valor y muebles lujosos. Otro aspecto curioso de Alejandro era su vestimenta elegante y su afición por el exceso en la comida y la bebida. De hecho, organizaba grandes banquetes para sus soldados y distinguidos invitados extranjeros. El fallecimiento de Alejandro Magno. El 2 de junio de 323 AC asistió a un banquete organizado por su amigo Medius de Larisa en Babilonia. Esa misma noche empezó a tener fiebre y desmayos. Nunca se recuperó y fue trasladado al palacio de Nabucodonosor II, donde agonizó durante 11 días. El respeto que sentían sus tropas por él les permitió desfilar frente a su cama durante sus 2 últimos días de vida. Finalmente murió el 13 de junio con tan solo 32 años. Las disputas por su sucesión generaron el desmembramiento del imperio. Su cuerpo fue colocado en un sarcófago antropomórfico de oro y a su vez dentro de un ataúd de oro, ambos depositados junto con su armadura en un carruaje dorado que tenía un techo abovedado sostenido por peristilo jónico. Todo esto se perdió debido a los sucesivos saqueos iniciados por Calígula. Aunque es tildado de tirano megalómano que destruyó la estabilidad creada por los persas, su figura y legado sirvieron de inspiración a otros conquistadores como Julio César y Napoleón Bonaparte. Para acabar esta fantástica biografía, vamos a escuchar una anécdota que deja a las claras la personalidad de este increíble personaje. Oigamos. Mientras transitaba por parte de sus tierras recién conquistadas, Alejandro se extravió. Se acercó a una pareja de campesinos, e identificándose, les preguntó por el curso del río que buscaba. La pareja le indicó el camino y Alejandro le dijo al campesino: en agradecimiento por su ayuda le otorgo el derecho a explotar la tierra que habita hasta donde llegue a su mirada en el horizonte. El campesino le respondió que no sabía si era digno de semejante regalo, a lo que Alejandro le contestó: no, pero un regalo debe estar a la altura de quien lo otorga, no de quien lo recibe.